canción que vamos a interpretar en este momento se llama Un Instante. Un instante, una palabra, una mirada, o tan solo un momento en tu presencia bastaría para ser feliz. Un instante, una palabra, una mirada, o tan solo un momento en tu presencia bastaría para ser feliz. Yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor, oh, en tu amor, Jesús. Tú eres santo, tú eres digno, eres hermoso, maravilloso. Yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor, en tu amor. Un instante, una palabra, una mirada, o tan solo un momento en tu presencia bastaría para ser feliz. Todo su amor, deja que todo renueva. Un saludo muy especial para toda nuestra comunidad diocesana, para todos aquellos que se unen a este su programa Jesús Evangelio. Gracias por estar con nosotros siempre aquí para ir reflexionando en este camino de vida cristiana que nos va llevando hacia esa cumbre alta que todos buscamos, que es la santidad, que es el cielo. Estamos viviendo en este tiempo, viviendo esta alegría pascual que nos da el resucitado, la luz del resucitado que alumbra nuestros templos desde aquel sábado santo que nos dio la alegría de la resurrección. Gracias entonces por estar aquí. Hoy, como siempre, tenemos a un invitado muy especial. Este programa se ha caracterizado siempre por tener invitados de alta categoría. Hoy no es la excepción. Tenemos un invitado muy especial de nuestros seminaristas teólogos que estamos en este proceso de formación, Juan Carlos Montagud.
Él nos acompañará hoy en este programa. Juan Carlos, bienvenido a este programa. Saludo y en sus manos queda toda esta comunidad que nos escucha. Bueno, Duván, muchas gracias. Agradezco tu invitación a este programa. Bueno, mi nombre es Juan Montagut Durán, perteneciente a la diócesis de Barrancabermeja en Santander y hago parte del grupo primero de teología. Listo, Juan Carlos. Pues no le demos largas al asunto. Vamos a entrar en el centro de este programa. Hoy nos invita el Evangelio a algo muy especial y es reflexionar en torno a uno de los pasajes más hermosos, diría yo, de la Escritura, especialmente de este episodio y de todo esto que nos ha generado la resurrección de Jesús, todas las apariciones, todo lo que va desenvolviéndose alrededor de este suceso de la resurrección. Vamos a hablar hoy de los discípulos de Emaús y de la experiencia de los discípulos que se dirigían a la aldea de Emaús. Juan Carlos, pero empecemos con pie derecho. Le pido que hagamos la oración al Espíritu Santo. Nos pidamos la gracia del Espíritu Santo para que en este momento nos ilumine, nos acompañe, que sea Él quien nos asista, que sea Él que ilumine nuestras mentes y haga arder nuestro corazón así como ardió el de los discípulos de Emaús al escuchar al Señor explicarle las Escrituras. Que nosotros seamos hoy sus discípulos, que por medio del Santo Espíritu de Dios entendamos su palabra, entendamos cada una de las cosas que el Señor nos quiere decir a través de ella, y así seamos auténticos discípulos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Muy bien, vamos a entrar en materia entonces. Vamos a hacer la lectura del Evangelio. Estos evangelios se caracterizan por ser un poquito extensos, pero eso nos da también esa riqueza de la narración bíblica que nos sumerge en el misterio con todos estos detalles, con todas esas cosas que podemos ir tomando. Aquí vamos a hablar un poco del Evangelio, pero seguramente allá en sus casas, si vuelven a leer el Evangelio, sacarán muchas otras cosas bonitas para sus vidas. Del Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado, pero sus ojos estaban como incapaces para verlo. Él les preguntó: ¿qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, un profeta poderoso en obras y palabras, a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser el que liberara a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, y que habían dicho que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: qué poco perspicaces sois y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esto para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él las sagradas escrituras. Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?
Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que habían visto, lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Juan, este evangelio es muy rico, o sea, nos explica, nos cuenta cada cosa, cada detalle, nos cuenta incluso cómo iban los discípulos. Miremos que cada cosa es importante en este camino de discipulado, porque finalmente seguramente a nosotros muchas veces nos ha pasado como a los discípulos de Emaús. Entonces, Juan Carlos, ¿qué es lo primero que uno logra sacar del texto cuando lo lee así como rápido, como de carrera? ¿Qué es lo primero que uno logra identificar? ¿Qué podemos sacar de este texto? Bueno, Duan, lo primero que podemos rescatar del texto es como la incapacidad de los discípulos al no reconocer al Señor cuando se les aparece. En un segundo momento, cuando ellos expresan: no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba la Escritura. En el primer momento que no lo reconocen, van ciegos por la tristeza de los acontecimientos que han ocurrido en esos días y no reconocen la presencia del Señor. Entonces muchas veces en nuestra vida, por las tristezas, por las preocupaciones, por las diversas circunstancias que nos pueden pasar, no reconocemos la voz del Señor que se nos manifiesta en algunas personas o en su misma palabra. En el segundo momento, los discípulos, cuando el Señor les explica las Escrituras y desaparece inmediatamente, es donde lo reconocen. Entonces muchas veces nosotros, cuando no tenemos ese contacto con el Señor o cuando no tenemos un signo visible de Él, no entendemos su presencia, y es ahí donde verdaderamente debemos entenderla, donde debemos comprenderla como verdaderos cristianos. No podemos llamarnos cristianos de nombre y esperar un signo del Señor. No, es creer en aquello que no podemos ver, pero que sentimos su presencia, que nos acompaña, que no seamos como los discípulos que tuvieron que reconocerle en la fracción del pan, en la explicación de la Sagrada Escritura, sino que por el contrario, sin esperar signos, entreguemos todo nuestro corazón, lo comprendamos, entendamos que el Señor está para nosotros, y es reconocerle siempre todos los días de la vida. Bueno, Juan, queridos fieles, lo decíamos ahorita, entonces usted también nos hacía esa introducción de cómo este texto, y ubiquémonos en el contexto propio que nos da el evangelista. Estamos hablando todavía del domingo de resurrección. Estamos hablando de ese mismo día, lo dice la lectura al empezar aquel mismo día, es decir, estamos todavía en el domingo de la resurrección, este domingo que en la mañana se había aparecido primero a las mujeres, a María Magdalena, después los discípulos que corren al sepulcro, después los apóstoles que lo ven en medio de ellos, y hoy y en este momento en la tarde, ya declinando el día, Jesús se empieza a aparecer a los discípulos que se empiezan a dispersar. Claro, acaba de pasar el acontecimiento de la cruz y los discípulos se han quedado en el acontecimiento de la cruz, se han quedado en el Calvario con un Cristo muerto. Y yo creo que a muchos de nosotros cristianos nos pasa eso, nos hemos quedado con un Cristo muerto, nos hemos quedado, y qué triste, lo decía un sacerdote en alguna predicación, en una fiesta, en un domingo de resurrección, qué triste que para las 7 palabras, para la procesión del Santo Sepulcro, nuestros templos estén abarrotados, y muchas veces para el domingo de resurrección un poco menos, ¿cierto? Nos estamos quedando como los discípulos de Emaús, vamos entristecidos, y por eso hay tanta tristeza en el mundo, y por eso nos dejamos llevar siempre como por los problemas y tantas cosas. No, es el Señor que ha resucitado y se nos presenta, y ahorita lo veremos, nos reclama, nos dice qué tardos sois. Pero entonces hay una primera o dos primeras actitudes que nos encontramos, Juan, y es los discípulos van entristecidos, van cabizbajos, y lo segundo es, se encuentran con Jesús, pero no lo reconocen.
¿qué pasa en los discípulos de Maús que no reconocen a Jesús? Bueno, para responder a la primera pregunta, los discípulos, cada vez que el Señor les decía, el Hijo del Hombre tiene que padecer, era un lenguaje que ellos muy poco asimilaban, un lenguaje que ellos decían, pero ¿cómo va a morir el Hijo de Dios? Un lenguaje que muchas veces era inconcebible para ellos. Entonces, en el acontecimiento de la cruz para los discípulos, simplemente su pastor y su guía muere, queda ahí. Pero realmente el Señor les dice, recuerden que a los 3 días resucitaré. Y por ello el Señor se aparece gloriosamente. Y para responder a la segunda pregunta, el Señor se aparece de modo glorioso ante los discípulos de Emaús. No lo reconocen, ya es un nuevo Jesús. Es el Jesús resucitado. Es el Jesús que ha vencido las tinieblas de la muerte. Es el Jesús victorioso que ha sobresalido de los infiernos. Y traigámoslo a colación en nuestra vida. Que el Señor resucitado en estos tiempos nos haga vencer esos infiernos personales, esas dificultades, que lo reconozcamos, que no seamos ciegos. Como lo decía Duan, precisamente somos cristianos del Viernes Santo, del jueves, pero no el día de la resurrección, el día de la alegría de María al Jesús decirle María y ella responderle Rabí, Maestro. Que nuestra alegría sea la misma de la de María Magdalena, reconocerlo como Maestro, Salvador de nuestra vida, Jesús que viene a nuestro encuentro. Claro que sí, Juan Carlos, y eso es muy importante, tener siempre esa alegría. Por eso ahorita al principio les decía, estamos en esta alegría de la Pascua, estamos en este tiempo tan bonito. Ahí, siguiendo el texto, hay algo que me parece muy curioso, y es que Jesús les pregunta, ¿qué vais discutiendo por el camino? Es siempre esa actitud de Jesús de primero llegar, conocernos. Jesús que es ese caballero que nunca nos obliga, ¿cierto? Nunca nos obliga a nada, sino que siempre entra con toda libertad, tanto de Él como de nosotros. Y Juan Carlos, miremos que es muy curioso cuando uno se encuentra con una persona y le pregunta, hey, ¿cómo estás? Uno dice, bien, tengo este problema, tengo esta situación, y siempre es ese aire, como lo dicen los discípulos, como lo dice aquí los discípulos, ese aire entristecido. Y los discípulos empiezan a contarle a Jesús que vea, que es que un profeta muy poderoso en obras y palabras. ¿Qué pasa, Juan Carlos, en este punto que los discípulos van tan tristes, que van acongojados y que no han reconocido a Jesús? Miremos que el texto lo dice, fue un profeta poderoso en obras y palabras, pero ellos no lo han reconocido. ¿Quiénes eran estos discípulos también que no habían reconocido quién era Jesús y por qué ese aire entristecido? Y ya de pronto lo hemos dicho un poco, pero como para reforzar más la idea, ¿por qué este aire entristecido de los discípulos al contar todas estas cosas? Bueno, como lo decías, Duan, ellos no lo reconocieron como Dios, como Salvador, sino un profeta grande en obras, un profeta más que Dios ha enviado para la historia de la salvación, pero que fue martirizado en la cruz y todo quedó ahí. Realmente no. Realmente los verdaderos discípulos debemos reconocer al Señor como Salvador. Tal vez los discípulos también estaban asustados allá en Jerusalén, en la casa donde se encontraban encerrados por miedo a los judíos. Tal vez se les olvidó reconocer a Jesús como Salvador. No lo consideraban un profeta, porque Pedro lo testimonió. Señor, tú eres el enviado de Dios. Pero se les olvida, y muchas veces por la tristeza se nos olvida todos los signos que el Señor ha hecho en nuestra vida. Nos olvidamos de Dios en las tristezas y recurrimos a cualquier magia o artilugio, pero olvidamos realmente la presencia del Señor, todos los signos que Él ha obrado en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros debemos corregir y no ser como los discípulos de Emaús, que a pesar de que escucharon de ese profeta, como lo llamaron, pero realmente era Dios, olvidaron sus obras, sus signos, olvidaron su presencia. Que nosotros, a pesar de las dificultades de cada día, a pesar de la tristeza, no nos olvidemos de quien nos habla, el Señor, el que murió por nosotros, el que resucitó gloriosamente el sábado, en esa madrugada gloriosa para darnos vida eterna. Bueno, Juan Carlos, si llegamos al punto más bonito de este evangelio, a la actitud más preciosa de Jesús, y es que
Él los regaña, les hace un reclamo, que tardos sois, y les explica las Escrituras, lo primero. Por eso en nuestra liturgia eucarística siempre lo primero es la palabra de Dios. El sacerdote, el pastor, que nos explica la Escritura, que nos habla de lo que dice la palabra, que finalmente ahí encontramos a Dios en esos dos momentos, en la palabra y también en el misterio de la Eucaristía. Entonces Jesús les explica las Escrituras, les habla de todo lo que dieron los profetas acerca de ese Jesús que ellos todavía no han podido reconocer. Pero llega ese punto bonito, ese punto fundamental, que es el momento en el que los discípulos reconocen a Jesús y reconocen quién es Jesús. Entonces, Juan Carlos, cuéntenos qué pasó en este momento, qué pasó entre el explicar las Escrituras y entre ya el momento propio donde Jesús parte el pan, que es cuando los discípulos lo descubren a él. Bueno, inicia propiamente el misterio de Jesús, es su ministerio sacerdotal, y es en la fracción del pan y en la explicación de la Escritura, y es lo propio que el Señor instituyó en su Santa Cena el Jueves Santo. Explica la Escritura y fracciona el pan en torno a la mesa, y es ahí donde los verdaderos discípulos reconocen al Señor. Tal vez aquellos discípulos tardos por la tristeza que llevaban por el camino, por su poca creencia en Él, porque fue un profeta muy poderoso en obras, pero todo acabó allí. Realmente el verdadero discípulo debe reconocer al Señor en la fracción del pan, en la explicación de su palabra. Lo dice la Constitución Dogmática Dei Verbum. La Iglesia custodia la palabra y se reúne en torno a la mesa del altar, bajo la tradición, es decir, el alma de la Iglesia es contemplar el cuerpo de Cristo y su misterio salvífico y su palabra, bajo la acción del Espíritu Santo. Y realmente el unirnos en torno a la cena del Señor es reconocerlo, es que nuestros ojos se abran, que reconozcamos cada día el misterio oculto bajo las especies del pan y del vino. Reconocer al verdadero Dios que se entrega por nosotros, que se hace presente en cada Eucaristía por medio de las manos del sacerdote, y no pasar como una Eucaristía más del momento, no, es reconocer que el Señor se hace presente, que está con nosotros y que todo el cielo se hace presente en la hora de la consagración. Sí, Juan, y dice el Evangelio que en el momento en el que Jesús parte el pan, que es cuando los discípulos se dan cuenta quién verdaderamente es ese del que hablaron los profetas, ese profeta al que ellos llamaron, como usted lo dice, Juan, que le dijeron ese profeta poderoso que es verdaderamente el Mesías y el Salvador. Cuando ellos lo reconocen es cuando Jesús desaparece. Desaparece Jesús para que los discípulos se queden con él viviendo el misterio y la contemplación, pero no se quedan allí. No se quedan en la contemplación de lo que pasó, en la contemplación del misterio, sino que hay un movimiento, hay un ponerse en camino, y hay esos dos movimientos que vemos en el Evangelio. Venían entristecidos, ahora salen llenos de alegría porque se han encontrado y han encontrado que Jesús verdaderamente ha resucitado. ¿Qué causa la experiencia de Jesús en el discípulo que tiene necesariamente que salir corriendo como María a anunciar eso que pasó? Bueno, la experiencia de Dios en el discípulo, en las personas del común y corriente, en cada uno de nosotros debe generar un cambio. Primeramente, como tú lo decías, Duván, ellos iban entristecidos, se encuentran con el Señor, pasa este signo frente a ellos y se devuelven a anunciarlo a sus otros hermanos, que también Jesús ya se había aparecido a las santas mujeres y se había aparecido a ellos en la casa, que estaban ocultos por miedo a los judíos. En la vida nuestra, en la vida cotidiana, cada experiencia con el Señor no debe ser guardada para nuestro beneficio personal, por el contrario, debe ser mostrada para que otras personas que en el caminar de su vida van entristecidas por las diferentes circunstancias, se alegren de esa buena noticia, de que hay un Dios que se hace humano, de que se acerca a nosotros, de un Jesús que está en nuestra vida presente, que debe ser una vida llena de alegría. Sí, tal vez llena de muchas circunstancias, problemas, cansancios, todos somos humanos. Jesús sintió cansancio y lo decía el Evangelio en el pasaje de la Samaritana, se colocó junto al pozo porque iba cansado.
Que nuestros cansancios no sean impedimento para caminar y encontrarnos con el Señor. Que las dificultades no sean impedimento para acercarnos a Él, mirarle a los ojos y decirle Rabí, Maestro. Y que siempre que vayamos entristecidos por el camino de la vida, nos acordemos de que existe un Dios que se hizo humano, que lloró por su amigo Lázaro, que está presente y que siempre nos consuela, que es rico en misericordia, que nunca se nos olvide eso, que es rico en misericordia y que siempre nos va a decir, ánimo, tú puedes, adelante. Y eso fue lo que fortaleció a los discípulos, el signo de que está vivo, no murió, no todo acabó aquí, vamos a anunciarlo, que nuestra vida sea un permanente anuncio de que el Señor ha resucitado. Listo, Juan Carlos. Termina el texto diciendo que los discípulos, entonces Cleofás, que lo menciona aquí el Evangelio, y el otro discípulo, van inmediatamente a donde están los 11 reunidos con otros que los acompañaban, seguramente, me atrevo a decirlo, seguramente la Virgen María y algunas de las santas mujeres, tal vez Nicodemo, que fue quien llevó el cuerpo de Jesús al sepulcro. En fin, dice el Evangelio que con algunos otros que estaban reunidos allí, llega Cleofás y están hablando precisamente de que Jesús se apareció a María Magdalena, que Jesús se apareció a Simón, y llegan ellos y cuentan su experiencia, porque no podemos quedarnos en vivir la experiencia, sino que tenemos que salir a anunciarlo. Juan Carlos, nuestra diócesis de Sonsón Río Negro, en su plan de pastoral, este año nos ha hecho énfasis, o quiere que hagamos énfasis, en un sacramento de la Iglesia, que es el sacramento del matrimonio, y principalmente visto desde el ámbito de la familia. ¿Qué nos dice este texto, o qué podemos sacar de este texto para nuestras familias, para fortalecer la experiencia de familia en este año 2023, el año de la familia? Bueno, Duan, para las familias, ¿qué podemos sacar de este Evangelio? El siempre estar testimoniando y dar el testimonio del Dios resucitado, del Cristo resucitado, y especialmente el unirnos en torno al altar del Señor, pero también cuando nos sentemos en el altar de nuestra casa, es decir, en el comedor donde se fracciona el pan, donde se reparten los alimentos para cada uno, es reconocer al Señor en el Hijo, en la hija, en mamá, en papá, en cualquier familiar que esté con nosotros, es dar ese cálido abrazo, es dar ese testimonio de que hay un Dios vivo en mi interior, de que hay un Dios que se entregó por mí y que debo demostrar a los demás. Para las familias, invitarlos siempre a no desfallecer, a no ser como los discípulos de Emaús, que a pesar de las dificultades entremos en una ceguera espiritual. Por el contrario, unirnos más como familia, unirnos más en torno a la Eucaristía, unirnos más a Dios. Siempre que pasa una dificultad, algunos se unen más a Dios, otros se separan de Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Es como familia enseñar a los hijos a orar. Es como familia acompañarnos mutuamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué pasó? ¿Por qué esto? Es acompañarnos y testimoniar permanentemente la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Siempre donde hay testimonio de Dios, siempre va a resplandecer su misericordia, siempre va a haber la presencia de Él en una casa. Bueno, Juan Carlos, vamos terminando ya nuestro programa. Hemos sacado algunas cosas, seguramente allá en casa ustedes podrán descubrir muchas otras realidades, muchos otros mensajes de la palabra de Dios. Juan Carlos, ha sido un placer tenerlo con nosotros en este programa. Esperamos que siga viniendo. Esta es su casa, para que nos siga ilustrando con estos mensajes de la palabra de Dios ahí en su casa. Como les decía ahorita, vamos a seguir escudriñando el texto, vamos a sacarle todo el jugo de este texto. Aquí hemos dado algunas pautas. Juan Carlos, un agradecimiento muy especial para usted, y despidámonos de esta comunidad de fieles que nos ha escuchado en este día. Bueno, Duan, Dios te pague por la invitación. Muchas gracias a ustedes, televidentes que nos ven a esta hora. Desearles una feliz Pascua de Resurrección, un feliz año en el Señor, y que María Santísima y San José los bendigan abundantemente.
Muchas gracias a todos, que el Señor los bendiga y los acompañe en este camino de discípulos, que la Virgen los bendiga y que San José nos acompañe con su protección. Hasta una próxima oportunidad. todo su amor. Deja que todo renueva. Cuando no estás en mí, mi corazón vacío está. Ven que mi alma necesita de tu amor. Mírame, Señor, aquí estoy. Te lo entrego todo, pues todo tuyo soy. Padre, levántame de la oscuridad y la sequedad. Levántame, Padre, levántame de la oscuridad y la sequedad. Levántame, ven Espíritu Santo a iluminar mi oscuridad. Ven Espíritu Santo a llenar mi soledad. Ven Espíritu Santo a iluminar mi oscuridad. Ven Espíritu Santo a llenar mi soledad. Y con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia, con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia, con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia, con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia. Ven Espíritu Santo a iluminar mi oscuridad. Ven Espíritu Santo a llenar mi soledad. Ven Espíritu Santo a iluminar mi